La semana pasada dimos la introducción de Tercera de Juan y parte del versículo 5 al 8. Pero quiero poner en contexto a aquellas personas que aún están apenas conectándose con nosotros o que apenas están llegando a la iglesia este domingo. Estamos hablando de la importancia de la unidad, de cuidar la unidad en la iglesia. Pero el apóstol Juan, cuando escribe, tenía ya casi 90 años y lo escribió en el siglo 70 o 100 después de Cristo. Se cree que estas tres cartas fueron escritas, fueron las últimas escritas por el apóstol Juan. Eso quiere decir, vino el Evangelio, vino Apocalipsis y luego vino esta carta, estas tres cartas como tal. Él en la primera carta es una carta netamente teológica, pura teología profunda. En la segunda carta ataca a aquellos maestros, falsos maestros o falsos cristos que se han levantado y que nacen de la congregación. Y en la tercera carta hace una referencia muy suave sobre eso, pero básicamente está dirigiendo la carta a un hermano que se llama Gallo, su receptor como tal. Y le está dando unas indicaciones con respecto a la iglesia donde él está. Gallo se creía que era una persona, un pastor o un líder en la iglesia en casa. Y en medio de esa iglesia en casa, Juan le escribe como supervisor o como obispo de esa región de Asia para que ellos entiendan y obedezcan la palabra que él le había enviado. Ahora, el versículo 1 y 2 de Tercera de Juan y el 5 nos muestra que para Juan Gallo era una persona muy amada. Amado, una expresión que aparece allí. Otra palabra que realmente aparece durante este texto o todo este texto es verdad. Yo decía la semana pasada que está basado en la verdad de quién, en la verdad de lo que Jesús dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. La verdad que es Cristo mismo. ¿Quién es la verdad? Cristo. Ahora, en medio de un mundo posmoderno, en medio de un mundo en que estamos viviendo nosotros, vamos a encontrar, hermanos, que hay medias verdades. Y toda media verdad es una mentira. O sea, o es verdad o es verdad. Sencillamente. Y la invitación que hace Juan es a que nosotros debemos de hablar la verdad y vivir la verdad. La semana pasada decía que la verdad sin amor conduce al legalismo. Hay gente que dice, Dios, tengo la verdad y esta es la verdad, y se van al punto de ser legalista. Y refería al caso de una hermana que pastoreábamos nosotros, que ella tenía la verdad, que si sus nietos no se arrepentían iba a ir al infierno, pero la manera como le expresaba la verdad, los chicos nunca querían ir a la iglesia. Entonces, tú puedes tener y yo puedo tener la verdad, pero la manera como comunicamos o cómo enseñamos la verdad es importante, el cómo. Y aquí la verdad debe ser guiada con amor. Ahora, quiero tener algo bien especial. Entre la verdad y el amor, lo que prevalece sobre todo debe ser la verdad de Dios, no el amor. Ojo con eso, porque podemos diluir el proceso. Y Juan está apelando a la verdad antes que el amor. Pero los dos extremos son malos, es decir, yo tengo la verdad y no tengo amor. Ahora, la otra cara de la moneda es, el amor sin la verdad conduce al libertinaje o al liberalismo. Ojo con eso. Y la invitación que Juan le está haciendo a Gallo o a nosotros como una audiencia final de este tiempo es que debemos de tener en cuenta la verdad. Pero llegamos al punto número 3, ¿verdad? Bueno, recordemos algunas características que tenía el hermano Gallo. Era verdadero cristiano. El hermano Gallo era verdadero cristiano. Servía a la iglesia con amor. No dejaba de ser hospedador con los extraños. Y quiero pararme un momento allí. En ese momento la iglesia era una iglesia que estaba naciendo. Y Juan, que era el supervisor de esa zona de Asia, tenía predicadores itinerantes. La gente iba y predicaba, o misioneros que iban a diferentes lugares donde había la palabra de Dios y daban cuenta a su supervisor, a la autoridad que era Juan, que estaba aconteciendo. En este momento ellos, en el capítulo
en la segunda carta de Juan, en verso 10, acompáñenme por favor. Cuando él escribe la segunda epístola de Juan, le escribe el anciano, la señora elegida, que se cree que es una iglesia de sus hijos, le está dando una recomendación. En el verso 10 dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Cuando tú y yo encontramos un predicador itinerante que no trae la verdad de Dios, no debemos recibirlo, ni debemos de cerrar las puertas. Ahora, estamos en tercera de Juan y encontramos que una de las características que tenía Juan era que era una persona que veía bien, tenía algo que se llama discernimiento. Y tú y yo necesitamos del discernimiento de espíritu para determinar aquellos predicadores itinerantes que puede uno encontrar o aún ver en las redes sociales. Discernimiento. Y el discernimiento de espíritu uno lo alcanza o uno lo comienza a ejercitar en la medida que estamos en comunión con Dios profundamente. Eso no es simplemente decir, Señor, dame discernimiento. Tienes que decir, Señor, yo me quedo aquí esperando para poder aprender más de ti. Y leyendo su palabra. Ahí es que tú y yo aprendemos a discernir, ¿verdad? Se afila nuestro discernimiento de espíritu. Entonces, Gallo era una persona que era verdaderamente cristiano y su conducta era coherente con su verdad. Segundo, servía a la iglesia con amor. Amaba el lugar donde estaba y servía abiertamente. Tercero, no dejaba de ser hospitalario con los extraños. Y es que como habían predicadores itinerantes, él le permitía que entraran a su casa. O sea, además de ser una persona cristiana hospedadora. Son características que tenía Gallo. ¿Cuántos gallos hay aquí? Hermano, ¿cuántos gallos? ¡Cocoroyo! No. ¿Cuántos gallos somos nosotros, verdad? Hay gente que no le gusta abrir su casa. Pero estas características son reales, hermano. Y están unidos a la verdad del Señor. Cuando tenemos a Cristo, vivimos conforme a esa verdad. Versículos 9 y 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, qué nombre, Señor, ayúdame, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlo se lo prohíben y los expulsa de la iglesia. El texto bíblico nos muestra ahora unas características que vemos en una persona que se llama Diótrefes. Primero, un nombre bastante extraño, ¿verdad? Bastante extraño. Segundo, que encontramos en ello, dice, Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos y no nos recibe. Una característica de un Diótrefes que puede existir en este lugar o en esta congregación es esa. ¿Cuál es? Siempre quiere tener el primer lugar, el que lo vean. El que debe ser visto. El que debe ser el protagonista. Aquellas personas que proponen una idea y si no la ejecutan, muchas veces la gente dice, no, esa no es la idea que yo pongo, entonces no la voy a ayudar, no voy a apoyarla. Y encima de eso se encarga, ¿qué dice el texto bíblico? Se encarga a hablar mal del apóstol. Y se encargan de hablar mal de la autoridad. Cuando Dios me dio este texto, yo decía, Señor, ¿por qué nos hablas de esto? Pero Dios sabe por qué nosotros recibimos esta palabra. ¿O no? No dicen amén, no dicen ay, 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 no dicen nada. Ay, 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 amén. Gloria a Dios. Pero mire, una característica que el texto nos muestra es que Diótrefes, ¿verdad? Era una persona que siempre quería estar en primer lugar. Preeminencia, ríndanme culto. Donde nosotros venimos a rendirle culto al Señor aquí. Y lo que hacemos como comunidad lo hacemos para la gloria de Dios, no para que nosotros brillemos. El que brilla aquí debe ser Cristo siempre y nadie más.
Nadie más. Cualquier ministerio, cualquier circunstancia, es por su gracia que nosotros hoy nos tiene aquí de pie o allí sentado. No es por otra razón más. Siguiente parte del versículo dice, no nos recibe. La actitud que tenía Juan, Diótrefes ante Juan era que lo rechazaba. Y quiero decirles que algunos comentaristas llegaron a una conclusión. Y es que esta tercera carta de Juan no es una tercera carta de Juan, es una cuarta carta de Juan, porque la tercera la rompió Diótrefes. La rompió hasta el punto de que la autoridad que él tenía, que era ese Juan el apóstol, no lo acepta. ¿Y cuántas veces no resistimos a la autoridad? Segunda característica o tercera característica que yo veo en el texto bíblico. Por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas. Un Diótrefes que hace, habla mal del líder. Habla mal de los proyectos. Habla mal de todo el momento. Y saben, cuando nosotros tenemos estas dos actitudes, estas dos acciones, vamos en contra de la unidad de la iglesia. Ahora, los Diótrefes siempre quieren ser vistos y ser liderazgo. Y son aquellas personas que más hacen divisiones dentro de las iglesias. Porque las cosas son como ellos creen. Y si no, entonces comienzan a decirle al uno, al otro, y el otro, y el otro, y el otro. Y cuando quiere ver, nos vamos de la iglesia. Y es fácil. Ahora, Dios nos puso aquí o nos ha puesto en este lugar para guardar la unidad, no para dividir en contra de ella. Habrán cosas que usted me dirá, pastor, yo siento de parte de Dios hacer esto, o usted lo puede proponer en una asamblea. Pero la pregunta es, ¿qué quiere Dios para este lugar, que es el dueño de este lugar? No lo que quiero yo, no lo que quiere usted, sino que quiere Dios, que es la cabeza de la iglesia. Nosotros apenas somos unos mandaderos de lo que Él manda hacer. Cuando uno pierde la visión de esto, nos convertimos en un Diótrefes. Y yo espero que al salir de este lugar ya no haya Diótrefes, hayan puros gallos, ¿verdad? De una vez. Otra característica que logra ver, nos muestra el texto, son palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Diótrefes no era hospedador. Pueden haber razones, pastor, yo no hospedo a nadie en mi casa porque una vez hospedé a unos hermanos y lo que hicieron fue vivir en mi casa. Sí, pero no todos son iguales. Tú tienes que tener discernimiento de espíritu, ¿verdad? Yo conozco un amigo que era pastor y él tenía un palito para llegar a la casa de los hermanos a la hora del almuerzo siempre, no sé por qué, o era un palito o era que se agendaba en cada casa, ¿verdad? Y hay gente que es así. Entonces yo le decía, cuando una vez me invitaron a almorzar, le dije, yo no puedo almorzar con ustedes, porque sabía la condición de este hermano. Iba siempre a la hora del almuerzo a la casa de sus hermanos para almorzar. Eso no está bien. Otra cosa es que lo inviten a uno, ¿verdad? Pero Diótrefes no era hospedador, hermanos. Este tipo de características no debe existir en nosotros. Otra característica que yo encuentro en el texto bíblico, dice, y a los que recibieron se les prohibía y los expulsaba de la iglesia. Si tú y yo, o si ellos hospedaban a alguien, segundo lo que hacía era prohibírselo. Ni lo hacía, ¿cómo es que dice? Ni presta el hacha, ni lo, ¿cómo es? Oiga, este Diótrefes era bien pesado, no. Vamos a orar por aquellos que quieran con esa actitud para que Dios los libere de ello y le haga nueva persona, ¿verdad? Sencillamente. Y después dice ahí, prohibía que dieran hospedaje a los demás. Características que no son sanas. Miren cómo el autor Juan contrasta lo que es Gayo y lo que es Diótrefes. Para tenernos en cuenta nosotros que hay personas dentro de la comunidad que van a ir en contra de la unidad. Y uno tiene que tener el discernimiento de espíritu para saber que esta persona está equivocada. Ahora,
como una de las palabras que hacen línea en todo el texto es verdad, tú tienes que sentarte con la persona y hablar la verdad. Si la persona se recombina, está bien, si no, no podemos hacer más nada de más. Dios es el que convence de pecado, de justicia, de juicio. Nosotros simplemente lo que hacemos es poner la palabra. Ya tiene Jesse, por favor ahí. Quiero aprovechar ahora unas palabras de un pastor. Me parecieron bien particular. Mejor es predicar la verdad para solo un pequeño grupo que corromper la verdad para alcanzar multitudes. Y yo estoy totalmente de acuerdo con este hombre, ¿verdad? Se llama Juan Manuel Vaz. Él es el pastor de una iglesia reformada, bautista reformada de España. Siempre tiene unas buenas publicaciones, el cual estamos siguiendo de vez en cuando. Pero es claro, mejor es predicar la verdad para solo un pequeño grupo que corromper la verdad para alcanzar multitudes. La intención aquí es que nosotros vayamos al cielo. ¿Cuántos queremos ir? ¿Verdad? Pero que vayamos bien. Ahora, yo copié una expresión que Dios me dio aquí y quiero leérsela. Por eso la copié acá, no está en la tabla. Dice: mi vida en Dios es salvación. Mi vida con Dios es comunión. Mi vida con Dios, mi vida por Dios es servicio. Y Juan, cuando escribe esta carta, está pensando en cómo servimos dentro de la iglesia. ¿Cómo estamos sirviendo dentro de la iglesia? Mis actitudes ayudan a que este rebaño de Dios, esta parte del cuerpo de Dios, esta parte de la iglesia universal de Dios, estamos manteniendo en unidad, pero también cómo nos relacionamos los unos con los otros. Y es a través de la verdad de Dios. No a través de la verdad de otras personas, a través de la bendita palabra de Dios. Y lo vuelvo a decir, somos el pueblo del libro. Y al libro tenemos que volvernos. Amén. Amén. Terminando, vamos bajando aquí. Ahora vayamos al siguiente punto. Versículo 11 y 12. Nos habla de un nombre bien particular. Habla de Demetrio y habla del testimonio de Demetrio. Pareciera que Juan hubiera hecho un sándwich, ¿verdad? El pan arriba, el jamón abajo y el pan abajo, ¿verdad? Y puso en medio de todo eso a un buen testimonio, Demetrio. Tengo un tío que se llama Demetrio también. Ahora, la palabra, el nombre Demetrio viene de la reina, ¿verdad? Que tiene que ver con la agricultura, un nombre griego. De este nombre Demetrio proviene el nombre cereal, o los cereales que conocemos nosotros por allí, y se le rinde culto a la diosa de la agricultura. Este era un hombre que no era judío, pero que se había convertido al Señor. Y recuerda que esto es un tema de gentiles y judíos, pero este Demetrio dice: amado, no imites lo malo. Sigue hablándonos Juan con respecto a lo que leímos anteriormente. No imite lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Wow. Y es interesante ver cómo Juan nos anima a hacer lo bueno. Y cuando dice hacer, es un tema de acción. No solamente es pensar, sino cómo yo me relaciono y cómo yo actúo con la verdad que tengo yo en este momento, haciendo lo bueno. Demetrio introduce el testimonio de Demetrio, versículo 12. Todos dan testimonio de Demetrio. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes daban testimonio? Todos. Y ahí viene una pregunta retórica. ¿Qué testimonio dan de nosotros, hermano? O de ti y de mí. Alrededor donde estamos nosotros. No me tienes que contestar. Pero ¿qué dice la gente de nosotros? Un tema reflexivo, ¿verdad? Somos cristianos simplemente del domingo y bueno, gloria a Dios, aleluya, porque vienen los domingos.
pero de repente el resto de semana vivimos muy apartados y la conducta que tenemos es muy distante de una verdad o de un rey, de un Señor que está con nosotros? ¿O cada acción que estamos tomando refleja a Cristo? Y no quiero ser, estoy llevando un tema legalista, no. Es un tema de frescura en el Señor. Y una espiritualidad como la demuestra el texto. Ahí sencillamente encontramos que este hombre Demetrio tenía un buen testimonio de parte de todas las personas. Y este buen testimonio llegó a los oídos de Juan. Porque Juan no estaba ahí, estaba en Éfeso. Y escucha que hablan bien de Demetrio. Qué bueno que la gente diga, este hermano Juan, este hermano Gallo, este hermano, no voy a decir nombre porque si el pastor me la montó a mí. Tiene un buen testimonio, ¿verdad? La gente habla bien de esta persona. Tenemos que cuidar el testimonio, pero también la gente tiene que ver a Cristo, ver la verdad de Dios en nosotros. Sigue diciendo el texto bíblico allí. También nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Juan mismo está reflexionando acerca del testimonio de Demetrio. Demetrio era una persona que era fiel, que amaba al Señor, que era condicional, que a pesar de que su trasfondo era pagano, él vive una vida agradable para Dios. Adoraban a dioses. Y de adorar a dioses se viene a adorar al Rey de Israel, hermano. Su vida cambió. Nosotros que de pronto algunos que vienen con un trasfondo católico, ¿verdad? Y no eran protestantes antes o no eran evangélicos antes, ¿cómo es su vida ahora? ¿Sí mostramos a Cristo o simplemente que nos pasamos de una religión a otra? No. La invitación que hace el texto que debe haber un testimonio real de la vida de Cristo en nosotros. Demetrio, una persona que tenía un buen testimonio, una persona fiel, una persona que realmente agradaba a Dios. Y saben algo bien interesante que yo encuentro en todo este proceso. Juan había formado a Gallo. Juan había fundado una iglesia. Y Juan era el supervisor de esa iglesia. Y me puse a pensar esta mañana cuando de repente lo que nos decía el hermano Candelario en el día de ayer. ¿A quién formamos nosotros? ¿A quién estás formando tú? ¿A quién estoy formando yo? ¿Con quién te sientas semana a semana a enseñarle la verdad del Señor? A guiar a una persona que conozca del Señor y que esta persona aún crezca. Juan lo formó, lo soltó y ellos estaban dirigiendo la obra allí. Y hay un testimonio hermoso en el hermano Gallo y en Demetrio. Lo contrario que tenía este hermano Diótrefes. Qué hermoso que tú le enseñes a alguien y esta persona tú escuches buenas noticias de ella. Qué hermoso. Hay un predicador que no preciso en este momento, en 1800, uno de estos predicadores, creo que era Moody, predicó en un salón donde estaban llenos y nadie se convirtió, solamente un muchacho que estaba por allí, y este muchacho después fue un hombre extraordinario. No preciso ahora en la mente cuál es. Que predicó la palabra y una sola persona se convirtió, pero esto influenció a miles y millones. Ha influenciado. ¿A quién nosotros estamos discipulando? ¿A quién estamos guiando en la verdad del Señor? ¿A quién le estamos dedicando o invirtiendo el tiempo de vertir lo que Dios ha dado de su vida en nuestras vidas para la vida de otra persona? Finalizo. Despedida de Juan. Versículo 13. Tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta. Y graciosamente voy a decir algo aquí. A veces nosotros usamos el bendito WhatsApp para escribirnos y para hablarnos entre semana, hermano.
Y Juan dice, no te voy a escribir más por el WhatsApp, yo quiero verte personalmente, invitarte a un café ahí en Juan Valdés. O invitarte a un café en alguna parte, o invitarte a una gaseosa o un agua en alguna parte. Juan dice, ¿sabes qué? No hablemos más por carta, veanos personalmente, relacionarnos, hermano. Y esos benditos WhatsApp a veces lo meten en lío. Y se me hace acordar una hermana que acompañamos en su preparación matrimonial, y una hermana le regala un cardero, una olla bien hermosa. Ella está orando por una olla para su casa. Y una hermana le manda la olla, fuera de la ciudad de Medellín. Le dice, mi hermana, ¿te gustó la olla? Y ella le escribe por el WhatsApp y dice, a mí ni me gustó esa olla, que era una porquería, algo así. Pero es por el tema de autocorrector. Y la otra hermana le pregunta, ¿cómo así? Mira, tuvo que venir la hermana al matrimonio y ella pedirle perdón y mostrarle que ella estaba súper mal por lo que no había sido su intención. Y Juan está diciendo, ¿sabes qué? No nos vamos a hablar más por este tema del WhatsApp, poniéndole este tiempo. Quiero verte, hermano. Quiero verte. Y a veces nosotros, yo sé que todos estamos ocupados y somos unas personas ocupadas, pero ¿sabes qué? Sería bueno que tú a veces también sacaras tiempo para ver a tu hermano. Sentarte con tu hermano y tomar un café. Hablar de otras cosas. Cumplieron 50 años que el hombre llegó a la luna. Muchos creíamos que sí fue así. Hay una generación que ya no cree que fue así, sino que fue un montaje. Porque ese es el mundo. Pero hablar de eso, que Nairo Quintana hoy casi queda de campeón. No sé si todavía llegó de campeón. No llegó de campeón, mal hecho, pero bueno. Que Rigoberto ayer pasó una buena etapa. Son cosas necesarias comunicarnos, no solamente son efímeras. No solamente nos reunimos para orar y decir, miércoles tengo este problema, que es innecesario compartir. Pero no todo el tiempo gira en torno a eso. Que la hermana Mabel hace unas hamburguesas muy buenas. Para que sepan, hago publicidad enseguida para que le compren. Dice ahí, pon mi papel, versículo 14. Pues espero verte en breve y hablamos cara a cara. Hablamos cara a cara, face to face. No sé si estoy diciéndolo bien en inglés. Face to face. A mí me incomoda cuando me hablan por el WhatsApp. Y yo le digo, no, hablemos personalmente. Pero es bien interesante que Juan, ya despidiéndose, recuerden que él hace una anotación en los versículos anteriores con Diótrefes. Yo escribo a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. O sea que si ahora que Juan iba para allá tenía que ponerse en cintura Diótrefes, porque que lo iban a alinear. Ojo pues, el apóstol iba a venir a hablar con Diótrefes acerca de lo que estaba diciendo, y dice a Juan, o a Gallo, perdón, diciendo que él va a ir y va a hablar, pero hablar cara a cara, pero también va a hablar con Diótrefes, lo que está haciendo. Porque Juan no le interesaba solamente una carta, porque él pudo usar esta carta para hablar directamente a Diótrefes, pero ¿qué hace él? Usa la carta para sondear el proceso y tener en cuenta lo que está viviendo en la iglesia y hacerle entender a él que ellos van a ir a poner orden en esa comunidad. ¡Qué bueno! Y finaliza diciendo, la paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda a los amigos, a cada uno por nombre propio. El apóstol espera verlos pronto. Es que de repente estará dependiendo de lo que Diótrefes estaba haciendo en versículo 10. Expresa paz. Miren cómo la retórica, como viene escribiendo Juan, nos lleva y se parece a otras cartas que hemos leído anteriormente. Pero la carta nos muestra el primer hombre, que es Gallo,
Un hombre escogido por Juan, formado por Juan, que tenía un buen testimonio, que tenía un discernimiento de espíritu, que vivía conforme a la verdad que le habían enseñado, que era un buen hospedador. Otro hombre que es Diótrefes, que era una persona lo contrario a Gallo, hablaba de más, no recibía la autoridad, quería puesto de preeminencia, que lo atendiera. Dios. Y por último, Demetrio. ¿Qué hombre tan especial? Que la conducta de Demetrio era una conducta que iba coherente con la verdad que él predicaba. Que nuestra conducta vaya directamente coherente con lo que nosotros predicamos, hermano. Que todos los días la gente pueda ver a Cristo en nuestras vidas. Y seamos luz y sal donde Dios nos ha colocado. Amén. Vamos a orar entonces. Oremos a nuestro Dios. Debemos andar y obedecer la verdad de Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos. Gracias porque nos das un ejemplo extraordinario de cómo debe ser nuestra conducta dentro de la iglesia y fuera de ella. Te doy gracias, Dios Todopoderoso, por la vida del apóstol Juan, el discípulo amado. Gracias como tú lo guiaste para escribir estas hermosas cartas y enseñarnos hoy a conducirnos con respecto a nuestra vida como creyentes. Que la verdad brille en nosotros, Señor. Pero que esta verdad vaya ligada con el amor que nos ayuda a resistir multitud de faltas en medio de la comunidad. Permite que nosotros como comunidad crezcamos, sí, pero que no se pierda el poder vernos cara a cara con el hermano. Y decirle y hablar con él y sacar tiempo para edificarse, para ayudarse, para abrazarse. Dios, reconociendo que tú eres un Dios de relación y que tú has colocado eso en nuestras vidas. Ayúdanos a relacionarnos los unos con los otros. No importando la ocupación, saquemos tiempo esta semana para sentarnos con los hermanos en nuestra fe. Pero también es el tiempo de compartir con nuestros familiares. Yo te invito a que te coloques sobre tus pies, por favor. Sí, Señor. Tu voluntad hace en ellos. Mi corazón te lo entrego. Enamórame De ti quiero aprender a escucharte.